están? Buenas noches. De nuevo vamos a continuar con la clase de 5G. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado el día de ayer. Primero hemos hablado sobre un resumen de lo que hablábamos en la primera sección. Hemos tocado el tipo de arquitectura que se va a dar en 5G tanto para non-standalone como standalone, cuáles son los elementos que van a requerirse. Hemos tocado un poco los elementos de la red de core, cómo se interconectan con los GNODBs. Hemos hablado de los elementos que van a estar involucrados dentro del core para dar el servicio 5G. Una visión del core orientado a servicios para permitir distintos modos de acceso, distintos tipos de servicio y algunas de sus características. Hemos hablado del slicing, porque es necesario considerar el slicing para distintos servicios dentro del core. Hemos hablado cuáles son los distintos tipos de acercamiento en implementar la infraestructura de core 5G, ya sea en data centers centrales, en data centers locales, en data centers de borde. Hemos hablado del cómputo de borde, algunas características del backhauling y de las redes de transporte de los nodos hacia el core. Hemos hablado de igual forma algunas características específicas de las redes TCP que van a estar involucradas para hacer la conectividad de los nodos al core. Hemos tocado la evolución de la infraestructura de RAN para la evolución hacia 5G, o cuál es la nueva visión en la infraestructura de RAN, tanto en la RAN distribuida, en la RAN centralizada y en la RAN de tipo cloud. Hemos hablado de algunas soluciones y sus beneficios y desventajas, y hemos empezado a hablar de la interfaz de aire, en la que mencionábamos que es una nueva interfaz de aire en la que se utiliza una extensión del espectro legado para dar nuevos servicios 5G. Definíamos los dos rangos de frecuencia, tanto el rango de frecuencia 1 como el rango de frecuencia 2, y cuáles son sus extremos. Hemos hablado también acerca de el ancho de banda para distintas bandas en 5G, tanto para el rango de frecuencias 1 como para el rango de frecuencias 2, y obviamente cómo esto puede ir de la mano con las asignaciones que se han ido dando para espectro continuo en LTE. Hemos hablado también sobre una visión de cómo implementar distintas asignaciones de espectro para las operaciones en 5G, tanto para dar soluciones a grandes coberturas, capacidades en 4G o coberturas en 5G, y de igual forma la banda principal en servicios 5G. E igual hemos hablado un poco de cuáles son los performance y los distintos performance para distintos escenarios de servicio, ya sea urbano o densamente urbano. Hasta el momento creo que ya hemos tocado lo principal de la parte de interconexión 5G, algunos ejemplos de cómo se han ido dando cómo son las pruebas, y ahora vamos a continuar. Uno de los elementos que les mencionaba, que justamente va a paliar de cierta forma la condición de cobertura para enlace ascendente o de uplink con el enlace descendente, es el decoupling. Ustedes saben que la propagación en radiofrecuencia tiene dos componentes. Igualmente definimos cuál es el radio de cobertura de una celda, ya sea tanto por downlink o por uplink. Usualmente la cobertura de las celdas se define más por un uplink que por un downlink, por una limitación de potencia. Ustedes saben que la radiopropagación es, si lo vemos en su ejemplo más básico, las pérdidas de espacio libre son dependientes de la frecuencia de operación y de la distancia.
Entonces, nosotros podemos determinar que el radio de cobertura es una función de la frecuencia de operación, y mientras más alta sea la frecuencia, mayor va a ser la pérdida de espacio libre. Es por eso que cuando introducimos banda C o bandas superiores, ya sean milimétricas o las superiores a 6 GHz y la banda C en 5G, nosotros vamos a experimentar el siguiente fenómeno. Supongamos que tenemos un usuario como en el gráfico de la izquierda, donde tenemos un enlace descendente y un enlace ascendente dentro de la banda de 3.5 GHz. Mientras este usuario esté dentro de los parámetros que me permitan una conectividad dentro de la misma banda, obviamente el usuario se va a atachar a esta banda. ¿Qué ocurre cuando el usuario se aleja de la radio base? Si bien es cierto que vamos a seguir teniendo un enlace descendente de la radio base hacia el usuario dentro de la banda de 3.5, vamos a empezar a experimentar ciertos problemas de conectividad en enlace ascendente. Entonces, el efecto de propagación va a reducir las intensidades de señal de una forma muy considerable. Este ejemplo de acá muestra más o menos cuál es la pérdida de señal que tendríamos en promedio con las bandas tradicionales o la radiopropagación en una banda tradicional. Hablemos de PCS, AWS, y vemos que el gap para cubrir de un extremo al otro, o lo que se puede experimentar en atenuaciones en canales ascendentes y descendentes, es de aproximadamente 13.7 decibeles. ¿En qué impacta esta reducción tan dramática de los niveles de intensidad de señal? Si bien podemos experimentar relativamente buenos niveles de señal por enlaces descendentes, porque no tenemos una limitación de potencia en las radios de las antenas, el canal ascendente sí. Entonces es posible que ya no tengamos un canal ascendente. Es por eso que en 5G se ha hablado mucho de el concepto de uplink suplementario. Entonces, ¿qué representa este uplink suplementario? Es una forma de compensar estas atenuaciones por canales ascendentes, de tal forma de que el radio de cobertura de las celdas 5G sea equiparable a las de bandas que se utilizan en LTE actualmente, ya sean de AWS o 1900, que son las tradicionales para dar relativamente buenos throughputs a mis usuarios. Entonces, ¿cuál es el procedimiento cuál es el funcionamiento de este feature del uplink suplementario? Es que en los canales de señalización del usuario hacia la radio base, nosotros hacemos un reporte continuo de los niveles de señal que experimentamos con nuestro dispositivo. ¿Qué ocurre? Mientras el usuario esté dentro de una cobertura aceptable en la banda de 3.5 GHz, obviamente la comunicación tanto de downlink y uplink se va a mantener en esta banda. El usuario se va alejando de la radio base o se encuentra un poco más lejos de la radio base y automáticamente la red va a hacer un análisis de los niveles de señal que experimenta el usuario y automáticamente va a cambiar la frecuencia de operación en canal ascendente. Eso quiere decir que vamos a manejar dos bandas, tanto para canal descendente como para canal ascendente, separadas por rangos considerables de frecuencia. Esto me va a mejorar los niveles de señal en promedio si manejamos un esquema de antenas, de dos antenas receptoras en 7.6 decibeles y de 10.6 decibeles cuando manejemos 4 antenas receptoras, que son las que usualmente se manejan en comunicaciones tradicionales LTE. Eso quiere decir que mientras mejoremos el nivel de señal de los canales ascendentes, el radio de cobertura de mi celda va a mejorar.
Esto, como les mencionaba, el tema de radiopropagación para lo que veíamos en el uplink suplementario se complica aún más cuando hagamos despliegues en ondas milimétricas. Podemos ver cuáles son las diferencias en los niveles de pérdida de señal de banda de 3.5 en relación a la de 28 GHz, por ejemplo. Estamos hablando que tenemos pérdidas por espacio libre que llegan a superar los 18 decibeles. Podemos ver una gráfica en la izquierda en la que nosotros mostramos la distancia en metros con en relación a la pérdida por espacio libre, en la comparación de un escenario en línea de vista de 3.5 GHz con 28 GHz. Entonces, esto va a afectar de forma considerable el despliegue en ondas milimétricas, y es por eso que cuando se habla que 5G va a requerir una mayor densidad de radiobases, se refieren básicamente al despliegue de ondas milimétricas. Sabemos que la mayor parte del contenido que se puede ver en Internet, por ejemplo, habla de esta densificación, y se debe básicamente a que en Estados Unidos, que es el país que genera estos contenidos, hace despliegues en ondas milimétricas. Y eso no solamente termina por pérdidas de espacio libre. Ustedes saben que las señales que tenemos en nuestros dispositivos móviles tienen un efecto de rebote o de penetración a distintos materiales. Estamos hablando de vidrio de múltiples capas, y obviamente, ¿cuál es la comparativa de pérdidas de penetración de acuerdo a la frecuencia de estos materiales? Mientras más grande sea la frecuencia, mayores van a ser las pérdidas por estos materiales. Y no solamente hablamos de vidrio, ¿no? Hablamos de muros, hablamos de árboles, hablamos de distintos materiales que obviamente van a afectar de forma considerable los niveles de señal que vamos a experimentar con los despliegues de ondas milimétricas. Las tablas de abajo hacen una comparación del laboratorio en la que se hacen pruebas sin línea de vista a 100, 300 y 500 metros, en las que se puede ver que se han obtenido pérdidas de espacio libre de 103, 121 y 130 decibeles respectivamente. Este número incrementa más mientras aumentamos la frecuencia. Llegamos a tener pérdidas de espacio libre de hasta 148 decibeles. Y aparte de eso, hay que añadir las pérdidas por penetración a distintos materiales. Y obviamente esto se puede ver con mayor claridad cuando consideramos vidrio tradicional, como ejemplo, en ondas milimétricas. Para poder hacer un balance en el presupuesto de enlace para que la comunicación sea eficiente en esta banda, tendríamos que sumar los 148 decibeles con los 38, y tenemos aproximadamente 176 decibeles de pérdida solamente en la propagación a 500 metros. Eso quiere decir que obviamente es algo de considerar cuando hagamos despliegues de ondas milimétricas en 5G. Una forma de paliar esto en banda C es lo que les mencionaba del uplink suplementario. Existe una pequeña desventaja de utilizar el uplink suplementario, que es hacer uso de recursos para redes ya implementadas, por lo que los anchos de banda experimentados en enlace ascendente se van a ver reducidos en comparación a manejarlo directamente dentro de esta misma banda. Pero obviamente sabemos que los usuarios usualmente hacen más descarga que carga de datos a la red. Entonces, en ciertos escenarios, el decoupling se hace una opción viable. Otra tecnología que se maneja para 5G es el incremento de esquemas de modulación. En LTE manejábamos máximo hasta 64 QAM
o modulación de ampliación en cuadratura para enlaces ascendentes y en enlaces descendentes de hasta 256 QAM. De acuerdo a las especificaciones de LTE, por ejemplo, el uso de estos esquemas de modulación es dependiente de la categoría del dispositivo que nosotros estemos manejando. No todos los dispositivos en el mercado soportan 64 QAM para enlaces ascendentes en LTE, ni 256 QAM para enlaces descendentes en LTE. Esto es dependiente directamente del chipset del teléfono. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros manejamos 256 QAM como el esquema de modulación máximo en 5G, de forma nativa, por especificación inicial de la 3GPP, nosotros podemos introducir mayores throughputs, tanto para enlaces ascendentes como enlaces descendentes, para los dispositivos que así lo soporten. Eso quiere decir que en relación, hagamos ejemplo de un dispositivo tradicional LTE, en el que nosotros hacemos uso de 64 QAM en enlaces descendentes, que es una utilización de 6 bits, y 256 QAM de 8 bits. Eso significa que tenemos una relación de incremento de throughput de hasta un 30%. Y de igual forma, en el enlace ascendente, que la mayor parte de los dispositivos manejan 16 QAM, la introducción de 256 QAM me va a representar en un incremento de un 66% de throughput aproximadamente. Al momento, la versión de 5G por especificación soporta un máximo de 256 QAM. ¿Cuál es el objetivo de introducir esquemas de modulaciones más altos? Básicamente, incrementar la eficiencia espectral para tener mayores capacidades en nuestros nodos. Otra tecnología que se usa bastante en 5G es el MIMO. Hasta la implementación de LTE en un esquema de duplex por frecuencia, lo más común es observar MIMO 2x2, 2x4 o 4x4. Eso significa que tenemos 4 antenas transmitiendo y 4 antenas recibiendo. El incremento de antenas para, entre comillas, darle una diversidad de canal a cada transmisión y recepción de nuestras señales, incrementa y mejora las condiciones de radio de nuestra comunicación. Y eso se ha visto en el LTE y es básicamente algo que viene por defecto en el LTE. En tecnologías legadas como 2G, 3G, no hacíamos uso de varios elementos de transmisión y en comparación a 5G, nosotros ya manejamos el MIMO masivo y de gran escala. ¿Qué nos permite hacer esto? El hecho de usar MIMO masivo es que ya se pueden incluir algoritmos de control dentro de la misma antena para mejorar la directividad de la misma. Tenemos un ejemplo en el que tenemos algunos elementos de transmisión en este esquema, donde ustedes saben que al final las señales pueden entrar en fase o en desfase, por lo que en ciertos instantes o ciertos lugares estas señales se pueden añadir o se pueden sustraer. Si manejamos este arreglo de antenas tanto en fase o en desfase con distintas amplitudes, nosotros podemos mejorar la directividad de ciertos canales de transmisión de las antenas, por lo que mejoramos los niveles de señal para esos usuarios. Entonces se puede mejorar la cobertura. Si han tenido la oportunidad de trabajar en alguna operadora en la parte de acceso móvil, se habrán dado cuenta que tenemos limitaciones en los apuntamientos de antenas. Usualmente para hacer el tuneo de las radiobases se definen azimuths y tilts de las antenas
para mejorar temas de cobertura. Pero en muchos casos estamos limitados a un apuntamiento fijo. Cuando usamos las antenas de MIMO masivo y a poder manejar los haces tanto en fase como en desfase, ya no es necesario hacer este ajuste de azimuths ni de tilts. ¿Por qué? Porque los arreglos de antenas me van a permitir manejar directividad definida por software, entre comillas, para cada una de nuestras antenas. Incluso podríamos hacer que algunas antenas apunten de forma, que apunten encima del ángulo de 0 grados cuando queremos apuntar a un edificio, por ejemplo. Y nuestras radiobases se encuentran mucho más abajo de los pisos superiores. Eso es algo que se puede manejar cuando vayamos a implementar nuevas soluciones de cobertura como radios montadas en los postes de luz, y obviamente esto mejora las condiciones de radio. ¿Cuál es el objetivo de tener esto? Como les mencionaba, es aumentar la ganancia de mi grupo de antenas. Mientras más antenas tengamos en nuestro sistema de antenas, se incrementa la ganancia. El beamforming, que es el concepto que les hablaba, se habilita tanto en direcciones verticales horizontales para incrementar la cobertura. Y al manejar MIMOs masivo podemos manejar 16 canales como máximo para hacer el apuntamiento de estas antenas. Es decir, que se pueden hacer asignaciones de ciertas tramas a ciertos usuarios en un factor de hasta 16. Eso quiere decir que en una solución tradicional teníamos un usuario en cierto instante de tiempo conectado a nuestra antena. Nosotros ya podríamos manejar hasta 16. Eso aumenta la cantidad de usuarios que se pueden manejar dentro del sistema. Y obviamente al incluir el tema de antenas, nosotros vamos a incrementar en 3 decibeles aproximadamente cada nuevo par, cada duplicación de cantidad de antenas. Entonces la ganancia se incrementa. Existen 2 formas de hacer este tipo de beamforming en antenas de tipo masivo. Tenemos los canales de tráfico, donde se tienen haces estrechos de alta ganancia, y obviamente la antena va a apuntar a los usuarios de acuerdo a la configuración de antenas que nosotros manejemos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos solamente en un instante de tiempo hasta 3 usuarios, solamente se van a utilizar los canales que maneja el dispositivo. Pero obviamente se pueden mejorar los haces direccionales hacia ese usuario. Cuando tenemos un canal de broadcast, que es usualmente cuando se quiere hacer un paging del usuario o cuando un usuario nuevo se está tachando a la red, se utilizan un esquema de escaneo de haces para identificar las mejores condiciones de los usuarios. Entonces, este esquema de utilizar 2 formas de hacer el beamforming mejora la relación señal a ruido y mejora la estabilidad de las señales. Todo lo que les mencionaba de utilizar el uplink suplementario, las antenas de MIMO masivo y las formas de hacer el beamforming son formas de aumentar la eficiencia espectral. Una de las dificultades que se tiene igual para incrementar esta eficiencia espectral es definir la codificación de los canales. Ustedes saben que la codificación de canales se basa en el rendimiento, en la eficiencia y en la flexibilidad de manejar esta codificación. ¿Cuál es el objetivo de manejar estos códigos? Es tener un cierto nivel de resiliencia a corrección de errores en las palabras transmitidas. Lo que se busca es que sea de muy baja complejidad para mejorar temas de energía utilizada en la radiación de las antenas, para no depender mucho de energía desperdiciada solamente en recuperar errores. Y
Y obviamente la longitud de esta codificación tiene que ser lo suficientemente grande para permitir flexibilidad y soportar el IRHARQ, o la respuesta automática híbrida, ¿no? Esto quiere decir que la codificación tiene que tener la suficiente cantidad de elementos de redundancia en la codificación de bits para hacer la corrección de errores sin que la energía radiada en esa redundancia sea grande. Entonces, se tienen distintos esquemas de codificación dentro de 5G. Tenemos a los códigos de tipo turbo, que ofrecen grandes rendimientos, pero tienen muy poca eficiencia para altas velocidades. Y se han introducido y se han adoptado dos tipos de codificaciones adicionales, que son los códigos de verificación de paridad de baja densidad para canales en transmisiones en banda ancha mejorada, que ofrecen muy baja complejidad, son muy buenas para servicios de alta velocidad porque utilizan un procesamiento paralelo, y además se utilizan los códigos polares que se utilizan en códigos de control, que también pueden ser utilizados para conexiones de máquina a máquina o de muy baja latencia, ultra confiables. ¿Por cuál es la diferencia entre usar códigos polares y códigos de muy baja densidad? Cuando usamos códigos de muy baja densidad, no es que hagamos una verificación de paridad a cada uno de los bits en nuestra palabra de información. Se dice densidad porque se utilizan algunos bits para, entre comillas, dar una estadística de confiabilidad en mi transmisión. No utiliza todos los bits para hacer el procesamiento, a diferencia de otras señales que lo necesitan de esa forma. Una comparativa entre esta codificación, tanto para códigos de tipo turbo o de baja densidad o códigos polares, se la puede ver en la gráfica o en la tabla inferior, en la que podemos mencionar que los códigos de tipo turbo no ofrecen ni muy buena ni muy mal rendimiento a escenarios de baja velocidad, no ofrecen ni muy malos ni muy buenos, ni muy buena eficiencia a escenarios de baja velocidad, y eso sí son muy buenos para el rendimiento cuando necesitamos altas velocidades de datos, pero son relativamente malos en la eficiencia para hacer esta corrección de errores en escenarios de alta velocidad. Los códigos de baja densidad, los códigos de verificación de paridad de baja densidad, si bien son similares a los turbo tanto en rendimiento para escenarios de baja velocidad o en la eficiencia de baja velocidad, son muy buenos para cuando manejemos una gran cantidad de bits transmitidos a alta velocidad. Los códigos polares, por la otra parte, son el complementario de los códigos de chequeo de paridad de baja densidad, puesto que, como les mencionaba, estos sí utilizan la totalidad de la redundancia en los símbolos para hacer el chequeo de los errores en la información que se estén enviando, pero no son muy buenos para escenarios de alta velocidad. Uno de los cambios principales que se ha dado en el multiplexado de las señales o de las soportadoras en 5G es la introducción del OFDM filtrado, a diferencia del OFDM tradicional, donde teníamos un 10% en el ancho de banda que se manejaba como banda de guarda. ¿Qué permite hacer el FODFM? Es mantener la mayor cantidad de ancho de banda continuo asignado a información como tal. OFDM viene de multiplicación por división de frecuencia ortogonal, y el FOFDM es la misma versión, solamente que con la adición de filtros digitales.
Entonces, se introduce una nueva tecnología, llamémoslo así, en los filtros digitales, en el procesamiento de radiofrecuencia para reducir estas bandas de guarda para mejorar la utilización de los recursos de espectro. Acá podemos tener una comparación en una subportadora donde tenemos al OFDM, el OFDM extendido y el OFDM filtrado. Como pueden ver, la parte del medio son las señales de información que nosotros estamos utilizando en un esquema de ancho de banda continuo, en las que nosotros manejamos 8 recursos físicos adicionales, donde en un escenario de FDM tenemos hasta 100. Como pueden ver, las potencias o la energía de filtrado es mucho mayor en un FDM tradicional que en un FDM filtrado, hasta en unos 80 decibeles. Eso significa que podríamos incrementar la cantidad de recursos físicos, para esta información. Aquí vamos a utilizar un ejemplo en los espaciados de subportadoras para un análisis de un ancho de banda continuo en sub 6 GHz, donde se definen los distintos espaciados entre subportadoras, tanto para 15, 30 y 60 kHz de espaciado. Podemos verificar que el mejor caso donde se pueda obtener esta ganancia en ancho de banda utilizado para la información que queremos transmitir se da cuando el ancho de banda es continuo y en su máxima definición de portadora. Por ejemplo, en banda C, donde tenemos hasta 100 MHz de ancho de banda continuo, se define un espaciado de subportadora de 30 kHz y ahí se tiene una utilización del ancho de banda de 98%, más o menos. Significa que solamente 2% es desperdiciado en los factores de roll-off para evitar interferencias entre canales, entre distintas bandas en operaciones 5G. Como les mencionaba, acá tenemos una especificación de espaciado en subportadoras. Este espaciado entre subportadoras me define la cantidad de tramas y subtramas que voy a tener en mi comunicación en 5G. Hablamos que el espaciado entre subportadoras puede definirse como un intervalo por cada trama de transmisión en 5G. Hablamos que esto es flexible de acuerdo a la configuración de ancho de banda que nosotros tengamos, en las que un espaciado de subportadoras de 15 kHz hace referencia a un intervalo entre tramas y subtramas de 1 milisegundo. Eso quiere decir que si un usuario está asignado a la subtrama 1 con el espacio de subportadoras de 15 kHz, va a volver a tener una conexión hacia el nodo cada milisegundo. Si tenemos un espaciado de 30 kHz, este espaciado se reduce a la mitad. Y si tenemos uno de 60 kHz, este espaciado se reduce a la cuarta parte. Entonces, esto permite ajustar la longitud de los símbolos de tal forma de que en la interfaz de aire se pueda reducir la latencia que experimenta un usuario en su comunicación. Mientras más alto es el espaciado de su portadora, menor es el TTI para que pueda tener esta comunicación. Obviamente, este espaciado entre subportadoras se ha determinado por cada rango de frecuencias. En frecuencias menores a 1 GHz tenemos un espaciado en subportadoras de 15 y 30 kHz. De 1 a 6 GHz tenemos los 3. Y mayores a 6 GHz tenemos un espaciado de 60 y 120 kHz. Esto básicamente por la definición de los rangos de frecuencia y obviamente por las cantidades de ancho de banda que se pueden asignar en estos dos rangos.
sub 6 GHz y superior a 6 GHz. Una forma interesante de ver esto es que en el New Radio existen dos formas, dos estructuras de slots que se van a manejar, que se llaman time slots autocontenidos. A ver, ¿con quién que descontar los pasos? No voy a gastar nada. ¿Qué vas a decir? Perdón, Jaime, podría apagar su micrófono, Jaime, por favor. A la mierda, con Jaime. Perdón por eso. Bueno, les mencionaba de los slots autocontenidos o los slots de tiempo autocontenidos. El propósito de estos slots es reducir el viaje que tiene la señal del round trip time o el retraso, tanto para el uplink y el downlink. Estos dos escenarios se especifican como se muestra en la diapositiva. Time slots autocontenidos en downlink, donde la transmisión de datos en downlink corresponden con el HARQ correspondiente y podemos tener como se puede ver en la gráfica inferior, la transmisión de datos y el scheduling de downlink junto con la respuesta del HARQ. Y lo mismo tenemos en los time slots autocontenidos en escenarios de uplink. Entonces, tenemos la asignación de los time slots en uplink y tenemos la transmisión de datos en uplink. Para sumarizar esto, todo lo que hemos hablado en esta segunda sección de 5G, hemos tocado los siguientes puntos. La arquitectura de red 5G, lo que les mencionaba, tiene dos modos de operación, non-standalone y standalone. Una de las funcionalidades dentro de esta arquitectura es la separación de los planos de usuario y de control. El Core 5G es nativo en cloud, es una arquitectura orientada a servicios y permite el slicing de red. En el networking de acceso móvil o en la comunicación móvil tenemos la evolución de RAN distribuida a RAN centralizada y finalmente hacia la RAN en tipo cloud. En la red de transporte o en las redes Metro IP ya hablamos de bidders de capa 3 de extremo a extremo. Y en las tecnologías claves en la interfaz de aire tenemos grandes anchos de banda, MIMO masivo, modulaciones de órdenes superiores, códigos de baja densidad para mejorar la eficiencia espectral y por ende dar soporte a altas velocidades. La eficiencia espectral depende del filtrado que se le da al OFDM que usualmente se manejaba en LTE y una estructura de tramas flexibles. El mejoramiento de cobertura se da por el uso del uplink complementario o el suplementario para hacer ese desacoplamiento en las transmisiones de enlaces descendentes downlink y de enlaces descendentes uplink hacia el nodo y obviamente en el beamforming por las antenas de MIMO masivo. La latencia, de acuerdo a que les mencionaba, se da por la separación de las unidades centrales y las unidades centrales y las unidades distribuidas y por la forma de los time slots autocontenidos tanto para downlink y para uplink para downlink y para uplink, perdón. Hasta este punto nosotros ya hemos abarcado la totalidad de las tecnologías claves, es un resumen de todas las tecnologías claves que se utilizan en 5G para mejorar la latencia, aumentar la eficiencia espectral, mejorar la cobertura y reducir la latencia, tanto desde el punto de vista de arquitectura como
de tecnología y electrónica como tal. Sí, esta cuarta clase estaba pensada para terminar en este punto. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre alguno de estos puntos que hayamos tocado, o si les parecen un poco que debemos tocarlos con un poco más de detenimiento. Podemos volver a cualquiera de las diapositivas que les he mostrado. ¿Quién tiene alguna consulta? José Torres nos pregunta sobre una aclaración de Mimo. No sé si, José, quisieras plantear tu pregunta con micrófono para que podamos entender y podamos tener una conversación. ¿O qué específicamente quisieras que se explica lo del Mimo? La empresa aeroespacial SpaceX se ha visto beneficiado por la disparada de las acciones de Tesla en Wall Street. La fortuna del sudafricano alcanzó el jueves $188.500 millones, poco después de la apertura de la bolsa. 1.500 millones de dólares José, por Bezos, quien era considerado el hombre más rico del mundo desde 2017. Las ventas de Tesla están muy por debajo de los fabricantes de vehículos tradicionales, con cerca de 500,000 unidades en 2020, en comparación con los 11 millones de Volkswagen en 2019. Pero Tesla... ¿te refieres a esta parte, la ganancia de Mimo masivo para... la ganancia de Mimo masivo para... bueno, tanto para los canales de tráfico como para los canales de broadcast? ¿No es cierto? Perfecto. Bueno, si bien esto es algo que, bueno, depende mucho de los canales de transmisión en los nodos y depende de los canales de transmisión en los dispositivos. Si bien nosotros tenemos 64 antenas de transmisión y 64 antenas de recepción dentro de la antena del nodo, esto lo único que hace es permitirme hacer un arreglo para cambiar los haces direccionales de estas antenas. Pueden manejarse de forma separada para cada usuario. El usuario, sin embargo, solamente tiene 4 elementos de recepción y 2 de transmisión. Eso significa que de las 64 antenas o de la construcción de Mimo masivo en el lado del nodo, solamente se van a utilizar 2 flujos de datos por las limitaciones del dispositivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente de todos los flujos que se manejan del lado del nodo, solamente voy a utilizar 4 para la comunicación con este usuario. Eso significa que tengo 60 más disponibles. Lo que hace la utilización del Mimo masivo es mejorar de forma considerable la capacidad del nodo. Al permitirme jugar con el apuntamiento de antenas, podemos mejorar la directividad. El uso de manejar 16 canales de transmisión significa que el arreglo de beamforming se va a dar solamente con 4 antenas para cada usuario. De tal forma de que, entre comillas, podamos apuntar la directividad de la antena hacia el dispositivo. Es decir, que, por ejemplo, si en un esquema de construcción de antenas teníamos 4T4R o Mimo 4x4, con un terminal 4x4 también, significa que en un instante de comunicación la radiobase solamente va a hablar con un usuario. Si tenemos este arreglo de 64 antenas, estamos incrementando la capacidad de este nodo para manejar hasta 16 usuarios, porque el usuario solamente tiene 4 elementos de recepción. Esto significa que yo voy a tener 16 veces la cantidad de usuarios que tenían una configuración 4x4. Ahora,
esto es cuando ya tenemos una conexión establecida. Cuando nosotros estamos haciendo uso del canal de broadcast, que usualmente se utiliza cuando el usuario o el UE está en modo idle, es decir, sin comunicación hacia la base, pero sigue atachado, o algún nuevo usuario prende estos dispositivos, obviamente el usuario tiene que registrarse a la red. Entonces, lo que procede a hacer el nodo es hacer un escaneo en los distintos haces que puede formar esta antena para poder ubicar al usuario con las mejores condiciones de radio posible. Por ejemplo, se manejan distintos haces de tal forma de que cada uno de estos usuarios, al momento de hacer uso del canal de broadcast, puede ser asignado al AS 0, 1, 2, etcétera, para establecer la comunicación. Entonces, ¿qué permite hacer esto? Que la estabilidad de comunicación entre el UE y el nodo sea mayor. Al poder hacer la directividad o direccionar estos haces a distintos usuarios, se mejoran las condiciones de señal a ruido y de igual forma me permite incrementar la capacidad de la antena, bueno, en este caso del nodo, del G-nodo B, del G-node B. Básicamente esa es la diferencia que se tiene del MIMO masivo con el MIMO tradicional que se manejaba en LTE y por ende en 2G, 3G, etc. No sé si eso aclaró tu pregunta, José. Bueno, no sé si alguien más tuviera alguna consulta para... Tengo una pregunta de Miguel, justo que nos pregunta que, bueno, es justamente acá. El decoupling, tanto para si es que se utiliza tecnología 5G o se utiliza algún otro tipo de tecnología, en realidad pueden utilizarse ambos. La pregunta de Miguel es, en decoupling, cuando se usa una menor frecuencia, ¿esta sigue utilizando New Radio o es LTE? En este caso, el uplink suplementario es una banda definida para ser utilizada como NR, pero también la funcionalidad del uplink suplementario me permite manejar con los canales de DLT. De hecho, cuando hablamos de este tipo de arquitectura, manejamos la conectividad dual ENDC, que es Enhanced UTRAN New Radio Dual Connectivity. ¿Eso qué significa? Que el usuario está utilizando para ciertas... está utilizando la conectividad tanto LTE como a 5G y permite manejar ya sea cualquiera de los dos esquemas. Obviamente que eso puede traer ciertos problemas para la conectividad del dispositivo. Podemos cambiar directamente a hacer el uplink suplementario en 5G, pero obviamente, ¿qué representa esto? Al manejar una RAN distinta dentro de un ancho de banda que puede estar asignado para LTE, significa que yo tengo que asignar recursos como New Radio dentro de los recursos físicos de LTE. Eso significa que por habilitar el uplink suplementario es posible que la celda LTE que esté utilizando la misma banda reduzca su capacidad para dar soporte al uplink suplementario. Es por eso que usualmente, si es que ya tenemos un espectro asignado a LTE, se maneja la conectividad de uplink como LTE.
Sí, básicamente la tecnología de MIMO masivo hace que nosotros podamos manejar 16 canales de datos por diversidad de antena, ¿no? Eso significa que podríamos manejar como un máximo de 16 usuarios, uno en cada stream de datos, dentro de esta antena. Básicamente, bueno, esto es uno para incrementar la capacidad de las celdas a estos usuarios. Esto obviamente es una tasa de simultaneidad de 16:1 en un TTI, es decir, 16 usuarios por milisegundo, que podrían tener cierto nivel de conectividad. Otras formas de incrementar la capacidad es el incremento del ancho de banda continuo. Eso significa que yo tengo más RBs o recursos físicos o bloques de recursos físicos para ser asignados a más usuarios. El hecho de que nosotros tengamos mayor cantidad de espectro significa mayor cantidad de recursos para ser asignados a cada usuario, y eso también me incrementa la capacidad. Bueno, algo que tal vez no estaba mencionando que estoy, como les mencionaba el día de ayer, lo que se maneja como espectro superior a, bueno, desde banda C para arriba, ya estamos hablando por un dúplex de división de tiempo, a diferencia de un dúplex por diversidad de frecuencia. Eso significa que no tenemos un espectro pareado tanto para canal ascendente como para canal descendente. Usualmente las comunicaciones que manejamos al día de hoy para LTE, 3G, 2G, etcétera, usualmente hacemos el uso de duplex por división de frecuencia. Eso quiere decir que tenemos downlink en un espacio de frecuencia y uplink en otro espacio de frecuencia, dentro de la misma banda. Cuando manejamos el duplex por división de tiempo, que se maneja de banda C hacia arriba, significa que nosotros tenemos el mismo espectro tanto para recibir como para transmitir. Eso significa que hay un parámetro que se define como la relación de downlink y uplink para definir cuánto tiempo va a estar funcionando nuestra radiobase en modo escucha, cuánto tiempo va a estar funcionando nuestra radiobase en modo transmisión. Y obviamente este es un parámetro con el que se tiene que, bueno, es un parámetro que se tiene que definir para definir las capacidades máximas que voy a tener como throughput en downlink o como throughput en uplink. Obviamente esto puede variar en una relación 3:1, 4:1, etcétera, etcétera. Eso también va a influir en la capacidad de mi GNODE para definir cuántos usuarios o qué tipo de servicio les voy a dar a estos usuarios. Y eso también tiene su nivel de influencia en las capacidades de los GNODE. Bueno, si no hubiera alguna pregunta adicional, damos por concluida la sección del día de hoy. Ya hemos abarcado 2 secciones, mañana continuamos con la tercera. Perdón, tengo una pregunta de Ahmed. Sobre los equipos físicos de las mismas antenas, ¿cada cuánto se hace mantenimiento o qué tiempo de vida útil se tiene previsto para las mismas? Bueno, este tema del mantenimiento preventivo, del mantenimiento que se hace a las antenas, va a depender de las especificaciones del fabricante de tu antena. En realidad, las antenas que ya se manejan en 5G son unidades de antena activa, entonces son bloques, no son antenas como las que conocíamos ahora, donde tenemos una radio conectada por un jumper hacia el elemento pasivo de antena. Son un bloque completo donde solamente se hace una conexión de energía eléctrica, la conexión de fibra óptica para el CPRI y ya. Pero obviamente las condiciones de mantenimiento van a depender del fabricante de estos equipos y de acuerdo a su especificación. De igual forma, cuando el fabricante pone en servicio comercial alguno de sus equipos, usualmente se da una hoja de especificaciones y se
y en cada equipo a ser provisto se incluye el MBTF o el MTBF, Mean Time Before Failure, o el tiempo de falla, el tiempo promedio antes de una falla, que eso ya te podría decir que es básicamente cuánto es el tiempo antes de que ocurra alguna falla que pueda representar ya sea algún cambio por algún problema dentro del equipo, o te puede especificar un tiempo para hacer ese mantenimiento. Entonces esto va a depender de fabricante a fabricante. Bueno, no habiendo más consultas, damos por concluida la sección de hoy. Es la parte más técnica del curso de 5G, creo. Si quisieran ahondar un poco más en alguno de estos elementos, tecnologías o parte de la arquitectura, no duden en hacérnoslo saber. En las próximas 2 secciones vamos a hablar de los casos de aplicación de 5G, cómo se está implementando esto ya por cada aplicación, básicamente, cómo se está haciendo el uso de 5G para dar soporte a medicina remota, cirugías remotas, cómo se está utilizando el 5G para ser utilizado en comunicaciones vehiculares para autos que se manejan solos, o para realidad virtual, realidad aumentada, todos estos elementos, y obviamente vamos a tocar alguno de esos que implica la forma de hacer operación y mantenimiento dentro de las redes 5G para soportar esta nueva gama de aplicaciones y servicios que se van a esperar. Que tengan muy buena noche y nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención. Un reparador de descanso. Hasta luego.